Hoy vamos a hablar precisamente del tema de la gestión del talento. El número uno por el que las personas nos vamos de una compañía es porque tengo un mal jefe. En una empresa pequeña, pues sí, la cercanía es muchísimo mayor y también es mucho más fácil. Ahora, tanto en las grandes como en las pequeñas, al final siempre es lo mismo. El 50% de la motivación en un trabajo es el salario, evidentemente, condiciones económicas, pero el otro 50% es la satisfacción con el propio trabajo. Uh-huh. Y luego, más de la mitad de las personas rechazaría una promoción si piensa que esa promoción puede ocasionarle un desequilibrio en su vida personal, profesional. Entonces, la persona, carismática o no, tiene que saber comunicar muy bien lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque tiene que conseguir la confianza del paciente. Estás escuchando el podcast Impulsamos tu Clínica, un proyecto de Denarius y de Cherry Health. Muy buenas a todos a un nuevo episodio de Impulsamos tu Clínica, el podcast de Denarius y de Cherry Health, que hoy, como veis, no es un error, no presenta mi compañera Lucía Fernández. La razón y la causa es muy positiva porque a Lucía le han dado una grandísima oportunidad en Antena 3 ocupándose de la corresponsalía en Moncloa y pues bueno, la verdad es que era una oportunidad a la que no podía decir que no y hoy me toca a mí, Adrián Belocchi, asumir este puesto de presentador de Impulsamos tu Clínica. Y además, Juan, tenemos hoy un tema que va a dar para mucho, para un debut potente de verdad. Sí, muy bien, muy bien. Hola y bienvenido Adrián. Pues sí, hoy vamos a hablar precisamente del tema de la gestión del talento. Yo precisamente os contaba ahora en bambalinas que vengo de una boda en Sevilla y como sabéis las bodas son un momento perfecto para hablar con la gente con la que hace 5, 6, 7 años que no hablamos y este tema daba igual el sector, el del que fuera la persona con la que hablara, personas del sector financiero, personas del sector médico, de las farmacéuticas. Siempre sale, ¿no? Las relaciones con nuestros compañeros, con nuestras compañeras, he fichado a una persona y no funciona, mi jefe está así. Y pues para hablar de este tema tan importante, vamos a dar la bienvenida ahora sí a Paloma Beamonte. Paloma, buenos días. Hola. Bienvenida. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Paloma tiene una larguísima y extensa trayectoria en empresas como Cirsa, Xerox y ahora es consejera independiente de Denarius, pero precisamente, Paloma, quiero dejarte a ti que te presentes a ti misma y que nos cuentes cuál es tu vínculo con esto de la gestión del talento. Bueno, yo he desarrollado casi toda mi carrera profesional en Xerox, una tecnológica americana, donde entré de vendedora, de estas de puerta fría, ¿no? Que llamas y dices, buenos días, aquí. Y allí tuve la oportunidad de desarrollarme, pues empezar a gestionar equipos de ventas, pasar a la dirección precisamente como directora de recursos humanos, luego llevé todas las direcciones comerciales y acabé 11 años de presidenta y directora general de España y luego Iberia y luego el sur de Europa. Y la verdad es que ahí me enamoré de la gestión de las personas. Lo tengo que reconocer, todo el mundo decía, bueno, ¿y tú cómo crees que has llegado a ese puesto? Digo, pues yo consiguiendo que cada uno diera lo mejor de sí mismo, ¿no? Y la verdad es que es un arte, es un arte. Luego, de hecho, esta pasión me llevó a estar una época colaborando con Axialent, una consultora de transformación cultural, donde ahí tuve la oportunidad ya de observar que realmente el 70 o 80% de la cultura de una compañía depende de lo que es los comportamientos de sus líderes. Y bueno, tras una época en otra tecnológica, en OSIA, me dediqué a este tema de ser consejera independiente, que me permite estar en varias empresas de sectores distintos, proyectos distintos, etapas distintas, ¿no? Pues unas más grandes, otras más pequeñas, y en concreto en Denarius, un proyecto empresarial precioso de un banco para el sector salud, que me está enriqueciendo muchísimo precisamente pues por empezar a vivir lo que es un proyecto desde sus inicios y todo el reto de atracción y de gestión de talento. Juan, ahora te preguntaré sobre esto, pero Paloma, precisamente vendrás a darme la razón de que estos sectores tan distintos, este tema de la gestión del talento toca a todos y de una manera como pocos, ¿no? Totalmente, o sea, si me dices cuál es un reto común a todas las organizaciones, sería ese.
Juan, desde tu experiencia, tú también has trabajado con equipos muy amplios y la pregunta os la extiendo a los dos. Cuando trabajamos, claro, será muy distinto trabajar con equipos de 2, 3 personas a equipos tan amplios como los que has podido dirigir tú, ¿no, Paloma? ¿Cómo es esa experiencia y ese reto? A ver, en una empresa grande, bueno, pues efectivamente cuando hablamos de personas, pues tienes que tener protocolos de actuación, tienes que tener políticas de gestión de recursos humanos, que evidentemente en una empresa pequeña no tienes que tenerlos, ¿no? Pero sí hay un reto común, que es, motivar a tus empleados y conseguir que estén comprometidos con el proyecto, ¿no? Es algo que a priori dices, bueno, pues en una empresa grande tienes más recursos, pero a lo mejor es más difícil porque depende mucho del líder, depende mucho el número uno por el que las personas nos vamos de una compañía es porque tengo un mal jefe. Entonces, al final, bueno, cuando es tu proyecto y tienes un equipo pequeño, tú puedes aplicar el estilo de liderazgo que tú consideras adecuado, pero cuando estás en una empresa grande, pues tienes muchos líderes. Entonces, tu reto ahí ya es desarrollar a tus líderes y conseguir pues estandarizar un estilo de liderazgo que consideres adecuado para tu empresa, ¿no? Juan, precisamente esta cultura empresarial, que yo creo que es de lo que habla Paloma, ¿no? Que en un equipo pequeño de 3, 4 personas, a lo mejor impregnar esa cultura es relativamente sencillo, pero cuanto más se va ampliando el tema, se complica. Lo que Paloma dice tiene toda la razón. En una empresa grande tienes que protocolizar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque si no dependes de lo que cada uno de esos pequeños líderes crea para manejar a la gente en su opinión personal y no lo que considere el colectivo, ¿no? Que es lo que tienes que hacer. En una empresa pequeña, pues sí, la cercanía es muchísimo mayor y también es mucho más fácil. Ahora, tanto en las grandes como en las pequeñas, al final siempre es lo mismo. Analizar muy bien los comportamientos, saber qué es lo que necesitas primero, marcar esas competencias que tiene que tener cada uno de los puestos y a partir de ahí, oye, pues intentar que no se te vayan, intentar motivarles, intentar, ojo, que evolucionen, o sea, que se desarrollen. ¿Por qué? Porque el tiempo va pasando y si tú no haces una inversión en desarrollo, en conocimientos y tal, pues a lo mejor te quedas obsoleto para poder continuar con tu trabajo, ¿no? Entonces sí que es muy curioso el gestionar el talento. Paloma, ya bajando más a la realidad de nuestros oyentes, a esas realidades sanitarias y de clínicas que normalmente siempre empiezan con equipos pequeños, ¿cuáles pueden ser los principales retos que puedan asumir en cuanto a gestión de talento? A ver, ahí tienes un reto que efectivamente en un equipo pequeño, pues el líder tiene que ser una especie de Frankenstein que haga de todo, ¿no? Tiene que saber desde temas laborales, derechos de los empleados, tiene que saber organizar el trabajo, tiene que tener competencias propias del sector sanitario, ¿no? Para tú evaluar si el trabajo de tus colaboradores es adecuado, tú tienes que tener esa competencia. Entonces, al final, yo creo que el papel de ese líder es complicado, ¿no? Entonces, además son cosas que no se suelen enseñar en las carreras que normalmente han estudiado los dueños de las clínicas, ¿no? Que normalmente tienen un perfil más sanitario y en sus carreras pues les han enseñado muchas cosas, pero no a gestionar personas, ¿no? Entonces, quizás ese sea un reto y además, bueno, pues ya se está empezando a abordar concursos de liderazgo específicos, ¿no? Para el sector. En Denarius tenemos ya varias experiencias al respecto. Yo, como sabéis, trabajo en Gaceta Dental, en el Grupo Peldaño, y muchas veces la primera vez que tenemos que afrontar un proceso de selección, que no te das cuenta de qué trabajo conlleva un proceso de selección hasta que asumes uno, ¿no? ¿Cuáles son, en vuestro caso, desde vuestra experiencia en el sector sanitario, las principales características que deberían de buscar estas personas que estén asumiendo por primera vez estos procesos, ¿no? Este proceso. Hombre, a ver, hay una parte evidente de competencias del propio sector, ¿no? O sea, tú vas a contratar a un profesional que tiene que desarrollar una determinada tarea, tiene que tener conocimientos y experiencias para llevarla a cabo. Eso es innegable. Si entramos ya más en lo que es el puro talento, para mí lo importante es ser capaz de conocer a esa persona. Es un proceso que no suele ser muy largo, con lo cual es complicado, pero entender un poco lo que llaman el fit cultural, ¿no? O sea, cada persona somos un mundo, hay gente que busca, bueno, pues un salario muy alto, hay gente que busca una cercanía a lo mejor con su domicilio porque le importa mucho su balance personal profesional. Entonces,
intentar entender el fit que esa persona puede tener con tu proyecto, porque de nada te sirve contratar a un crack si en 6 meses se te va, porque has perdido tiempo y dinero, ¿no? Entonces, un poco ese arte de la selección, de entender si ese candidato no solamente te vale, que es la aproximación tradicional, sino a medio plazo si se va a quedar contigo. Sí. Yo lo que es importantísimo es tener claro qué es lo que quieres contratar. Eso yo creo que marcar las competencias que realmente necesita el puesto es básico. A partir de ahí, si tú haces ya una entrevista buscando las competencias y ver si es válido o no es válido, pues ya te puede asegurar un poquito más el éxito. Pero para mí lo más importante es definir muy bien el rol que tiene que seguir el empleado. ¿Por qué? Porque si no haces eso, el que entra se puede quedar desencantado y irse al poco tiempo, con lo cual estamos perdiendo dinero y tiempo, y después las expectativas también bajan muchísimo. Entonces, sí, para mí es importante. Es un doble, o sea, lo que antes no se hacía, ¿no? Y que ahora pedimos todos los que trabajamos en estos temas que se haga es, yo miro qué quiero yo, pero piensa qué quiere el que estás entrevistando. Sí. Es una nueva perspectiva, decir, ¿qué busca esa persona? ¿Y yo se lo puedo dar o no se lo puedo dar? ¿No? Claro, precisamente esa empatía que yo creo que muchas veces es muy necesaria en estos procesos, porque comentabas la parte de competencias más técnicas, esos requisitos médicos, en este caso, que sanitarios, en competencias que deban tener, muchas veces pueden nublar a la segunda parte, ¿no? Es decir, que nos ciegue la parte de competencias y no tengamos en cuenta... Eso es lo que te decía, de que puedes contratar a un crack, pero que si en 6 meses se te va a ir, pues es que hemos tirado los dos tiempo y dinero, ¿no? En el tema dental es muy claro, tú puedes tener un crack, pero a lo mejor no sabe comunicar. O sea, la competencia de impacto y comunicación pues no la tiene. Entonces, claro, es muy bueno un cirujano de cine, pero claro, no es capaz de convencer al paciente que tienes delante o explicarle cuáles son sus patologías, ¿no? Entonces, ese tipo de historias son las que tienes que sacar en las entrevistas antes de contratar, porque si no, una vez contratados, el daño ya está hecho. Bueno, otro de los grandes temones, digamos, dentro de la gestión del talento, y últimamente estos últimos años han dado muchos pasos adelante en esta materia, es el tema de la conciliación entre las vidas familiares y laborales, ¿no? Y en el sector clínico, ¿qué os voy a contar? ¿Qué recomendaciones y qué límites recomiendas establecer, Paloma, en este sentido, en procesos de contratación? A ver, lo que tenemos es que ser conscientes que las motivaciones de las personas han cambiado. O sea, tenemos encuestas en España, a mí me gusta hablar de España, no grandes macroencuestas mundiales, pero encuestas de motivación del talento en España que te hablan que además muy afectados por muy consecuencia, ¿no? Te hablan los estudios de toda la pandemia que hemos tenido, de la época que hemos estado en casa, pues teletrabajando en algunos sectores, en otros no, pero volviendo un poco a poner un poco de orden en nuestras vidas. La verdad es que las motivaciones de las personas han cambiado mucho. O sea, ahora mismo te hablan que el 50% de la motivación en un trabajo es el salario, evidentemente, condiciones económicas, pero el otro 50% es la satisfacción con el propio trabajo. Y luego más de la mitad de las personas rechazaría una promoción si piensa que esa promoción puede ocasionarle un desequilibrio en su vida personal, profesional. Entonces, esto que es algo, además, yo también creo que muy generacional, ¿no? O sea, siempre hablábamos, cuando las mujeres empezamos a incorporarnos en puestos directivos, que no luchábamos mucho por nuestro balance personal-profesional, las nuevas generaciones también. O sea, realmente queremos trabajar, pero queremos trabajar para vivir, ¿no? No vivir para trabajar. Entonces, ¿dónde está ese equilibrio? Yo sigo diciendo que cada persona es un mundo. Hay determinados sectores donde no puedes establecer pues un trabajo rígido con un horario rígido de que se me cae el boli. A lo mejor, oye, tienes que atender un paciente de urgencia y tienes que ir un sábado, pero bueno, ahí está el arte de gestionar a las personas, de compensar eso con otros momentos en los que la persona necesita tener tiempo para sí misma, ¿no? Sí, yo recuerdo, por lo que dices, Paloma, yo recuerdo hace unos años me di cuenta
Me di cuenta un poco de la experiencia de la que yo venía. Al principio, cuando seleccionabas gente, nadie te preguntaba por las vacaciones, nadie te preguntaba por los salarios. Y hay un momento donde estas cosas empiezan a cambiar. La gente sí que pide los días, las vacaciones. Empiezan a haber detalles que la generación actual, antes la generación anterior no le daba importancia. Lo importante era trabajar, ahora es trabajar con una cierta calidad en ciertos aspectos personales, ¿no? Que es, para mí eso es la gran diferencia. Y después, cada uno, por el tema de los horarios, cada uno cuando está en un sector entiende bien las dinámicas. Otra cosa es que las quiera entender, pero sí que sabe. Entonces, la responsabilidad de cada profesional le lleva, oye, a que si tiene una urgencia la tiene que hacer, si tiene que acabar tarde, la tienes que acabar. ¿Por qué? Porque estás dando un servicio clínico a una serie de pacientes. Estos no son clientes que vienen a comprar ropa en una tienda, son gente que viene con una patología X y la tienes que tratar. Y esa gente viene con mucha ansiedad, miedos, y lo que necesitan es que ser tratados sin especular con el tema del tiempo. Respecto a lo que comentabais los dos, yo recuerdo desde el año 2022 hasta ahora, hace poco hicimos en la empresa una recapitulación de procesos de contratación que habíamos hecho y era muy curioso porque llegamos a la conclusión de que había en torno a un 60% de candidatos entrevistados que el salario era igual la tercera o cuarta cosa que te preguntaban en una entrevista. Te preguntaban por si hay flexibilidad, si se podía trabajar desde casa, si pueden pedirse las vacaciones en épocas que no sean estrictamente vacacionales. Muy curioso, ¿no? Este cambio generacional. Una revolución ha habido en ese sentido. Que está llegando. Bueno, vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar de la formación continua, ¿no? Otro gran tema, porque precisamente, evidentemente, en el proceso de contratación fichas a una persona que tiene X competencias, pero después esas competencias tienen que evolucionar, ¿no? Totalmente. ¿Qué nos puedes contar sobre esto, Paloma? A ver, en concreto en este sector estamos en un sector que la investigación y la tecnología avanza muchísimo, ¿no? Con lo cual la formación continua es mandatoria. Pero ya realmente en cualquier sector. O sea, tradicionalmente se medía mucho la competencia de una persona por su experiencia. Pero ha cambiado todo tanto. O sea, yo misma ahora he hecho un curso de gobierno corporativo antes de incorporarme a Más Consejos que dices, bueno, pues a lo mejor hace años pues decías, no, hombre, yo con mi experiencia ya es suficiente. La formación continua es ahora mismo una realidad para todos, ¿no? Tengamos la edad que tengamos. Y realmente además puede ser una palanca de motivar a las personas. O sea, puede ser una palanca porque, bueno, por un lado sentir que la empresa invierte en ti, sentir que tú mismo vas desarrollándote, es algo que nos puede servir como herramienta de compromiso. Lo que pasa es que evidentemente hay que planificarla para que no impacte en la actividad, sobre todo en clínicas pequeñas que tienen más dependencia de los recursos, y luego también buscar una formación muy adaptada, de mucha calidad, ¿no? Pero vamos, nosotros ahora en Denarius, que tenemos dentro de la red de partners servicios de formación, estamos viendo una gran preocupación en el sector por la formación, no solo para empleados, sino también para dueños de clínicas, ¿eh? O sea que estamos todos en ello. Claro. Precisamente, ¿podría esta ser una de las palancas con las que una clínica pequeña puede competir con una más grande? Es decir, quizás poner el foco en impulsar la formación de esos equipos, esas personas que se incorporen, porque en este mercado tan competitivo, ¿no? Intuyo que muchos nos estarán escuchando diciendo, ya, joder, pero es que, claro, mis recursos son limitados, ¿cómo puedo realmente competir por retener, ¿no? Claro, a ver, retener. Volvemos un poco a lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando tú buscas a alguien que se incorpore a tu equipo, tienes que conocer las motivaciones de esa persona. Entonces, igual hay candidatos que les motiva mucho estar en una clínica muy grande, porque son personas inquietas, quieren moverse, quieren cambiar de un puesto a otro, y en cambio hay otros que no. Hay otros que le gusta pues un entorno más familiar, también depende mucho de la calidad del líder, un líder cercano. Entonces, tenemos de nuevo que ver un poco qué motivación tiene. Ahora, dentro de que tengamos hecho ese match, por supuesto que la formación, como te decía antes, es una palanca de retención, porque al final, bueno, pues yo siento que me estoy desarrollando y además siento que la empresa invierte en mí, ¿no? Para mí la formación es pivotal para el negocio. ¿Por qué? Porque en el mundo salud
la investigación va a toda leche, Entonces, o te subes al carro para poder ofrecer lo mejor a tus pacientes, o evidentemente te quedas desfasado. Pero hay un tema que sí que me gustaría tocar. Una cosa es el desarrollo que el líder o el propietario de la clínica hace para que sus empleados se formen, y otra es la responsabilidad de cada uno de los empleados de buscar también la excelencia y la propia autoformación. Por eso no lo puedes dejar solamente para el propietario de la clínica. Eso debe depender también de ti. ¿Por qué? Porque, ojo, tú eres un trabajador que con el tiempo, si no te formas, también te puedes quedar un poquito rezagado. Con lo cual, no ofreces tu mejor hacer al propietario de la clínica. Con lo cual aquí hay una doble responsabilidad. Un quid pro quo total. Sí, y de hecho hay modelos de decir, oye, pues yo te pago la formación y tú pones tiempo tuyo personal, o sea que no... Exacto. Que esto es... Es que no tiene que recaer todo en el empresario. Claro. El empleado tiene que tener también su responsabilidad. Sí, porque además aquí se da un tema, ¿no? Que, claro, comprar un máster no implica que la persona que lo vaya a hacer realmente vaya a aprender. Entonces, si no existe esa motivación del empleado, puede ser tirar el dinero y el tiempo, ¿no? Bueno, Paloma, has mencionado muchísimo la palabra líder durante todas tus intervenciones prácticamente. Y es curioso porque muchas veces cuando se estudian los líderes, pues estudiamos a Obama o estudiamos a grandes políticos o a Steve Jobs. Pero si nos bajamos a las realidades de estas clínicas, sobre todo las pequeñitas, ¿qué importancia tienen estos líderes en empresas, en microempresas o proyectos que nacen siendo pequeños? A ver, para mí fundamental. O sea, cuanto más pequeño es el equipo, más dependencia va a tener de ese líder, ¿no? Lo hablábamos antes, en un equipo grande pues hay distintos líderes, en uno pequeño hay uno que tiene que tener esa macrocompetencia de saber de todo para gestionar a personas. El liderazgo ha cambiado muchísimo. O sea, yo soy una fiel defensora de que las personas seguimos a personas. Entonces has nombrado a muchos líderes. Es cierto que, bueno, ya no lo digo yo, pero Harvard te hablaba en el siglo XX del liderazgo carismático, ¿no? Esa persona con un carisma que nos miraba a la cara y todos le seguíamos. Eso ya ha pasado a un segundo plano. O sea, ahora mismo el liderazgo que se está implantando por las nuevas generaciones, por la forma que tenemos de abordar ahora mismo, que lo hablábamos antes, el trabajo, donde yo busco desarrollarme y estar motivado y contento, es un liderazgo mucho más humanista, ¿no? Un liderazgo de servicio. O sea, yo como líder estoy al servicio de mi gente. Porque al final yo lo que tengo es que cuidar de mi gente, que estén contentos, que estén motivados para que den más. Y ese den más va a retraer en mi propio beneficio, ¿no? Porque al final la experiencia del cliente depende en muchísima medida de la experiencia del empleado. Entonces, ese liderazgo de servicio, de estar a disposición de tu gente y de conocer a tu gente, pues requiere un esfuerzo importante, ¿no? Porque a lo mejor modelos pues de liderazgo de control, ¿no? Es mucho más sencillo de implantar. Sí, al final el líder tiene que ser un ejemplo claro donde la gente tenga una confianza real de que me puede ayudar, está para todo y me acompaña en los mejores momentos y en los peores momentos, ¿no? Y yo creo que es el reflejo de decir, oye, le sigo, ¿por qué? Porque merece la pena que le siga, porque me cuida, me dirige, me da luz. Y ese es un poco la primera palabra que ha dicho, me cuida. ¿Has visto? La primera, ¿eh? Sí. O sea, que esto no es una cuestión de que seamos nosotras las mujeres, ay, que me cuide. No. O sea, es que ya es algo fundamental. Es que uno lo que quiere cuando está trabajando es que le reconozcan, evidentemente, y sentirse totalmente seguro y feliz. Porque si no eres feliz, no transmites cosas, no transmites simpatía, no transmites ganas de hacer. Es importante. Y para eso tienes que estar totalmente tranquilito y bien. Es que además en este sector se da un tema que en los últimos 5 años, donde he tenido la suerte de conocer a muchos dentistas, muchas veces cuando pensamos en los sectores que trabajan de cara al público, pensamos en periodistas incluso o dependientes y tal, pero la clínica sanitaria es un sector donde el 95% del tiempo se trabaja de cara al público y seguramente en este tema la figura del líder todavía tiene más peso, ¿no? Porque lo que haces o lo que dejes de hacer se va a percibir con los pacientes que entren en la clínica. Totalmente.
Ten en cuenta que el paciente cuando entra a una clínica dental, sobre todo entra con muchos miedos, con dolor y con mucho desconocimiento. Entonces, la persona, carismática o no, tiene que saber comunicar muy bien lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque tiene que conseguir la confianza del paciente y sobre todo poder dirigir bien a la gente que está con él, ¿no? Pero sí que es cierto que esa persona tiene que transmitir mucha serenidad y mucha confianza. Bueno, vamos a una de mis preguntas favoritas de este cuestionario, porque precisamente en esta boda en Sevilla que os acabo de contar que he estado, uno de los temas que nos contaba una compañera mía es que recientemente había tenido que dar feedback a una persona de su equipo y que se le había ido. Que le había dado feedback, le dio un feedback que pues ella dice, joder, es la primera vez que me ha tocado darle un feedback, no era del todo positivo y me ha comunicado esta semana que se va. Paloma, esas cosas pasan. ¿Qué le cuento a mi amiga? ¿Qué le cuentas a tu amiga? A ver. Primero que una sesión de feedback hay que enmarcarla en un proceso. O sea, yo no puedo estar gestionando a un grupo de personas pues de una forma aleatoria y de repente te cojo por banda y te digo, oye, ven aquí que te voy a dar feedback. ¿Vale? Espera un momento, que es que hoy me quiero desahogar. O sea, realmente en torno al feedback, que a mí me parece una herramienta fundamental, pero hay un proceso de, primero, fijación de objetivos. Yo te tengo que contar qué espero de ti. Uh-huh. Luego, evaluar si has alcanzado esos objetivos, lo que es el puro, uh-huh. Empezamos ya a dar feedback, pero primero hemos calentado poniendo estos objetivos. Te empiezo a decir si considero que has conseguido esos objetivos o no, y cuantos más datos cuantitativos tengamos, mejor, porque vamos a objetivizar ese feedback. Y luego tenemos que tener una conversación donde consigamos un compromiso de ambos de mejora. Para eso, tú tienes que haber entendido esos objetivos que yo te he puesto, tienes que haber entendido por qué considero que tú no los has alcanzado. Ya no te digo acordarlo, que es la pera. O sea, si ya tú estás de acuerdo, es verdad, Paloma, pues esto no lo he conseguido. Pero por lo menos entender por qué yo considero que no lo has conseguido y hablar de un plan de acción, un plan de mejora. Entonces, como te digo, esto hay que programarlo. Es un proceso, que la palabra proceso muchas veces nos echa para atrás, sí, o parece una empresa enorme. No. O sea, yo tengo 3 colaboradores, 4. Yo les cuento qué es lo que espero de ellos y luego me reúno individualmente, y además si no lo programas seguramente nunca lo vas a hacer. O lo vas a hacer en un mal momento, ¿no? Porque a lo mejor tu amiga le cogió por banda en un pasillo, le sentó y... El tema precisamente era decir, si de 4 personas feedback de mejora se lo quiero dar a uno, quizás estás dando una de las claves, ¿no? Bueno, pero es que si tú ahí lo marcas en este proceso de no, yo pongo objetivos a los 4... les doy feedback a los 4 y hago un plan de acción con los 4 de mejora continua. Entonces ya no estás centrándolo en no, me ha metido la jefa en el despacho y me ha echado una bronca, que es lo que se suele... Entonces, por eso digo que hay que enmarcarlo y planificarlo muy bien. Y luego siempre está la técnica del sándwich, ¿no? De sí. Bueno, malo, bueno, ¿no? Sí. Pero eso lo decías, Paloma, antes. En una compañía grande, por ejemplo, todo esto está totalmente protocolizado. Sabes que cada 3 meses tienes tu seguimiento, tienes tu plan de desarrollo, se revisa, a principio de año se marcan los objetivos, está muy protocolizado. En las pequeñas no, y sí que puede surgir alguien y dice, te voy a dar feedback y te vas a enterar. Pues no, esas cosas. De todas formas, en el feedback tiene una connotación muchas veces negativa, ¿no? Pero si eso va a ser un feedback pues negativo, entre comillas, sí que es cierto que antes ya deben haber habido toques como para que cuando llegue ese momento, evidentemente, ya sabemos por dónde vamos, ¿no? Pero sí que es cierto que si hay 4, los 4 tienen que pasar por el mismo sistema, ¿no? Ahora le doy feedback a uno y nosotros ya veremos, y después tiene que estar muy protocolizado. O sea, cuando te sientas en una mesa para dar feedback, tiene que estar muy claro cuáles son los objetivos y por qué me han evaluado, e intentar quitar la subjetividad al máximo. Por eso decías, Paloma, el tema de cuantificar lo máximo posible los hitos o los eventos que te vayan a evaluar, ¿no? Pero vamos, yo le diría a tu amiga que no es fácil, que el tema de lo que se llama en los cursos de liderazgo las conversaciones difíciles no es fácil, y que efectivamente que bueno, pues que la próxima vez seguro que la próxima vez lo hacen mejor, ¿no?
Bueno, ya sabéis que a la gente y a los oyentes les gustan mucho las anécdotas y precisamente os quería, ahora venimos hablando de lo negativo, ¿no? De las conversaciones difíciles, pero ahora justo quería cambiaros de orientación para que nos contéis si recordáis alguna situación concreta, alguna anécdota concreta donde ese buen liderazgo, esa buena gestión haya tenido un impacto positivo. En alguien del equipo o en el desarrollo del proyecto empresarial en concreto, ¿no? Bueno, a ver, yo en mi caso impacto positivo siempre que he cambiado mucho de trabajo, para mí cuando alguien de mi equipo me ha sucedido, para mí, o sea, ha ocupado el puesto que yo dejaba vacante, para mí eso ha sido una buena experiencia, ¿no? Eso significa que yo he sido capaz de desarrollar a esas personas y capaz de inspirarlas para que quisieran crecer, ¿no? Pero yo creo que el hito más importante para mí, del que me he sentido orgullosa de mi equipo, y en este caso no fue un equipo pequeño, sino de toda la compañía, fue en el COVID. En el COVID, en la pandemia, bueno, yo en Xerox atendíamos muchos sectores y en concreto el sector artes gráficas, imprentas, reprografías, que sus negocios vivían de nuestros equipos, ¿no? Entonces, bueno, en un momento en el que estábamos todos en nuestras casas, muertos de miedo, que no nos atrevíamos a tocar nada, que no queríamos salir por miedo a contagiarnos, pues la verdad es que el equipo a mí me hizo una demostración enorme de compromiso, viajando por toda España, todos los técnicos de preventa, postventa, reparando equipos, instalando equipos para que nuestros clientes pudieran seguir teniendo sus empresas abiertas, ¿no? Y estamos hablando de épocas donde no había restaurantes, comían bocatas que les preparaban sus mujeres o maridos, ¿no? en casa, y alguna vez tuvo alguno que dormir en un coche porque no había ni hoteles. Entonces la verdad es que eso, bueno, desde aquí además quiero agradecérselo porque fue un ejercicio precioso de compromiso que a mí misma me impactó. O sea, que eso te demuestra que la gente, cuando tiene un compromiso con la empresa y con los clientes, podemos hacer de todo. En mi caso, yo soy una persona que siempre me ha gustado mucho estimular el desarrollo personal de las personas, ¿no? Y siempre hemos estado estimulando para que estudien, para que se formen, para que hagan másteres, para tal. Entonces, en ese sentido, los últimos 2 casos para mí que son preciosos, además son del mundo dental, tenemos dos higienistas con mucha ambición, muchas ganas de crecer. Les estimulando, entraron en la clínica para hacer prácticas, se quedaron, progresaron como higienistas, han hecho sus carreras de odontología estando con nosotros. Caray. Uno de ellos en estos momentos es ya cirujana, sigue con nosotros, y el otro lo trasladamos a otra clínica también en Málaga, que también sigue con nosotros, y han evolucionado. Maravilla. Entonces, cuando tú ves esos ejemplos, eso es lo que realmente te satisface. Ahora bien, la motivación también era de ellos. O sea, nosotros hemos puesto la facilidad, les hemos animado, pero la motivación real la tienen que tener ellos. Y en este caso, los dos son dos verdaderos cracks en ese sentido. Pues bueno, vamos a ir terminando. Me quedo con muchos detalles. En la primera parte, el tema de no poner solo en el foco en los procesos de contratación, en la fase, digamos, de cuánto sabe esta persona, sino estudiar ese fit cultural, esa adaptación a la cultura empresarial. También el tema de la protocolización que decíais, ¿no? Es decir, si vamos a empezar a gestionar un equipo y a dar feedbacks, hacerlo de manera ordenada, por mucho que no sea una empresa grande, y que la importancia del líder, Paloma, en estos proyectos pequeños sigue siendo, descomunal. Si cabe, como has dicho tú, más importante todavía en equipos pequeños, ¿no? ¿Algún último mensaje que queráis dejar a la audiencia, o incluso recordarles dónde, Paloma, si necesitan ayuda, gente como a mi amiga, a lo mejor le paso tu teléfono, dónde puede recurrir a vosotros? Nosotros en Denarius tenemos una red de partners donde no solo estamos dando lo que son servicios puramente financieros, sino que estamos dando servicios totales a
al sector sanitario, ¿no? O sea, lo que queremos es cuidar del negocio de nuestros clientes para que ellos puedan dedicarse a cuidar de la salud de sus pacientes, ¿no? Entonces sí tenemos, además de toda la parte, pues incluso partners que hacen formación profesional de higienista, pero también tenemos toda la parte de desarrollo de liderazgo y de procesos de selección que les podemos apoyar. Entonces yo les digo que busquen apoyo, o sea, que al final el líder Frankenstein no existe, nadie podemos saber de todo y al final lo importante es dejarse guiar, por supuesto formarse y también dejarse guiar de la mano de un buen partner. Juan, sí. Algo que añadir porque me ha dejado el final perfecto, ¿eh? O sea... Sí. Me lo has puesto fácil, ¿eh? Yo suscribo las palabras de Paloma. Perfecto, pues nada, pues ya sabéis, en la web de Denarius podéis encontrar no solo a Paloma, sino a muchas otras personas que os puedan ayudar en estos procesos y con estos retos, así que... sin más dilación, muchas gracias Paloma por esta masterclass, Juan por estar y bueno, espero que no hayáis echado mucho de menos a Lucía. Nada, hemos estado súper cómodos contigo, de verdad. Muy bien. Pues muchas gracias a todos y hasta el siguiente episodio.